En este caso de la clase, solamente voy a grabar la pantalla para el Google Colab, ¿sí? Luego, antes de finalizar la clase, bueno, veremos un poco capture será con la asistencia completa. Y bueno, eso es lo que le enviaré al profesor Julio Vicente. Ok. Bueno, hasta los momentos vemos 5, 10, 12 personas, ¿sí? Las demás me imagino que se irán conectando a medida que vayamos avanzando en la clase. Perfecto. Entonces, les comparto la pantalla para que entonces vayamos a Google Colab. Ok, perfecto. Todos ven entonces la pantalla de Google Colab. Ok, perfecto. Chévere. Comencemos entonces con lo siguiente. Nosotros vimos en nuestra clase pasada que nosotros podíamos declarar una variable y que además un usuario nos podía proporcionar un dato de entrada y luego ese dato de entrada era admitido y que nosotros teníamos que ver cómo en realidad poder tratar ese dato. Recuerden que si por ejemplo nosotros tenemos una variable x, si igual, déjame cambiar acá el teclado, ¿verdad? Igual a input. Cuando nosotros colocamos ese input era en qué tipo de datos, o sea, qué tipo de datos representaba ese input. Ajá, lo escucho. Era un dato de tipo string. De todas maneras, si yo lo podía verificar, yo podía hacer print y decirle que me dijera el type de quién, de X, ¿cierto? Sí, es decir, yo puedo decir, mira, yo quiero que tú me imprimas lo que se inserta en X para saber qué tipo, type, es el tipo de variable. Entonces, le damos play. Vamos a esperar que se refresque un poco. Ok, entonces yo insertaba, por ejemplo, 5896. Cuando le daba a Enter, fíjense que me decía el dato que está imprimiendo es del tipo string. ¿Estamos claros? Entonces, eso era importante. ¿Qué pasa? Si nosotros íbamos a trabajar en Python de manera numérica, nosotros entonces teníamos que convertir ese dato, ¿sí? Para hacer esa conversión del dato, entonces simplemente yo utilizaba, por ejemplo, float. ¿De qué tipo de dato es float? Es un punto flotante, ¿verdad? Lo mismo que decimal. Entonces, por ejemplo, yo escribo ahora el dato y fíjense que me dice que el dato es de tipo float. Es decir, que yo puedo hacer conversiones en el camino de la programación de el tipo de dato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, porque a razón de cálculo, nosotros este, tenemos que enfocarnos en la parte matemática. Déjeme aceptar a esta compañera. ¿Para dónde se me fue? Aquí está. Ok,
Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora, cómo poder convertir un dato. Es decir, en el camino yo puedo tener un dato float, pero ese dato float yo después lo puedo convertir, yo puedo decir x, quiero que sea el entero, ¿sí? De x, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy play e inserto 45.5 y le doy enter, fíjense que me dice que ese dato es de tipo entero. Pero eso no es una realidad. Sí, porque yo estoy imprimiendo el tipo, pero en realidad ese no es el dato entero. Vamos a ver cuando yo le digo también en la función print que me imprime el valor de x. Sí, porque él me está diciendo, mira, si 254.5 es un dato entero. Y eso no es verdad, es un dato float. Pero voy a ver ahora qué pasa cuando me imprime el dato. Fíjense que le di coma X para que también me imprimiera el dato. Cuando le doy play, entonces 254.3, fíjense que me imprime 254. Es decir, me imprime la parte entera realmente del número. ¿Sí? Vamos a ver si Python realiza una aproximación. Voy a escribir 254.8 y cuando lo doy enter, fíjense que me escribe 254. Entonces no hace una aproximación, sino simplemente me da la parte entera del número. ¿Sí? Al convertírmelo en un entero, lo que hace darme entonces es la parte entera. ¿Se entiende eso? A medida de que nosotros vayamos viendo, vamos usando funciones matemáticas. Yo les voy a recomendar más adelante que leemos un poco sobre la librería de Python, ¿sí? Él utiliza un módulo que es el módulo MAT, ¿sí? El módulo MAT lo que me permite es poder utilizar funciones matemáticas. Les voy a compartir la pantalla un momento, a pesar de que esta parte, bueno, no la van a poder ver en la grabación, pero yo igual les voy a enviar el link para que puedan entrar a esta zona. Aquí. En este link van a poder ver todo lo que son la teoría de números y las funciones que representan. ¿Ves? Por ejemplo, si nosotros usamos el método mat.sale, ¿sí? Estamos utilizando, dice que retorna un techo. ¿Sí? Ok, perfecto. Si utilizamos mat.com, fíjate que utilizamos un combinatorio. ¿Sí? Que esto me imagino que ustedes lo vieron en estadística 1. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, mat.fapps me está devolviendo, regresando el valor absoluto de la variable x. ¿Sí? El mat.factorial me está devolviendo, entonces me está haciendo el cálculo del factorial del número que tengo ahí presente. Y así sucesivamente van a poder encontrar en esta parte todo lo que es funciones matemáticas. ¿Sí? Funciones matemáticas. Por ejemplo, fíjense, esta dice mat.isRtn, ¿sí? En esa parte de la función matemática, fíjense que dice retorna la raíz cuadrada del número no negativo n. Obviamente, aquí resalta Python no negativo. Bueno, eso es absurdo, pero nosotros sabemos el dominio del valor. Pero nos retorna la raíz cuadrada. Entonces, para nosotros poder utilizar la raíz cuadrada, debemos utilizar mat. Esto se conoce como método, ¿sí? O módulo. Por acá lo dice. Vamos a encontrarlo, ¿ves? Este módulo proporciona, por aquí está, funciones matemáticas y en realidad el módulo mat lo que hace es poder insertar las funciones matemáticas presentes allí, ¿sí? Esto es de interés porque, bueno, nosotros estamos en constante cálculo matemático, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver. Ajá, más o menos. Fíjense, por ejemplo, este que dice idexp. Fíjense, dice retorna x elevado a la. ¿Ve?
Entonces, cada una de las funciones matemáticas. De todas maneras, vamos a aplicar una en nuestro Google Colab para que podamos entender mejor. ¿Les parece? Ok. Vamos a hacer un programito sencillo. Nos dan los catetos. Ujú. No, ellas deberían venir instaladas en el pacto. ¿Sí? Ahora tú dices que importarla. Dices tú. O sea, tú me estás diciendo que si el módulo yo debería importarlo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo mejor para que se aclare tu duda. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Voy a insertar un nuevo código. ¿Sí? En este nuevo código vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos dos medidas de dos catetos y queremos un programa que calcule el valor de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces llamamos a la primera variable cateto uno. La primera variable, que es la variable cateto uno, es una variable de tipo float porque es un tamaño y las dimensiones no necesariamente tienen que ser enteras. ¿Sí? Y para ello el usuario nos va a dar a través de un input un valor. ¿Estamos claros? En ese input le vamos a pedir al usuario. Ah, sí, es verdad. Bueno, eso siempre me pasa, muchachos. Ahora sí. Ok. Digi- ah, sí, claro. Ok. Llamamos entonces cateto uno, ¿verdad? A el primer cateto, o un cateto cualquiera, ¿sí? Entonces, para ello vamos a utilizar una variable float, ¿sí? Porque es una dimensión y puede ser 3.5, 3.4, 4, 5, o sea, puede también ser entera. ¿Estamos claros de eso? Entonces, escribimos un input, ¿verdad? Porque el usuario nos va a proporcionar ese dato, es decir, va a ser un dato de entrada. En este dato de entrada, necesitamos decirle al usuario ingrese el tamaño, o vamos a decirle la medida, del cateto A, por ejemplo, ¿verdad? Y también le vamos a pedir al usuario que un cateto, que vamos a llamar cateto 2, ¿sí? Que ingrese la medida del cateto B, ¿sí? Entonces, le estamos pidiendo al usuario que ingrese dos catetos. Estos datos son de tipo float. ¿Estamos claros allí? Chévere. Nosotros necesitamos calcular, ¿verdad? La hipotenusa, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que vamos a llamar hipotenusa a una variable, ¿sí? ¿Y la hipotenusa qué va a hacer? Bueno, te utiliza el método mat, punto, ¿verdad? Y sqrt, permítame admitir a alguien allí, ¿sí? Entonces, punto isqrt
Y ese SQRT lo que va a hacer es que va a tomar el cateto 1, ¿sí? Y lo va a elevar al cuadrado. Y luego va a agarrar el cateto 2 y lo va a elevar también al cuadrado. Y eso lo va a sumar luego, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Estamos claros? Pero vean algo bien importante, se los voy a acercar acá para ser exagerado. Bien, ven que este mat que dice aquí, me dice Python, ¿qué verga es esta? No está definido. Lo ven aquí que dice, no está definido. ¿Qué es eso que está escribiendo ahí? ¿Sí? Entonces me dice, mira, eso no está definido. ¿Qué es mat? No estoy entendiendo nada. ¿A eso era que te referías, Jesús? Ok. Entonces, para que lo pueda considerar, nosotros debemos importar esa librería, la librería mat. Entonces, importamos mat. ¿Sí? Y fíjense que ahora desapareció el error. ¿Lo ves? Ok. Eso es lo que me estabas preguntando. Obviamente, las importaciones todas se hacen, muchachos, al principio del programa. ¿Por qué? Porque en realidad comúnmente el programador dice, bueno, si lo voy a usar más abajo, más arriba, no me importa, prefiero ponerlo al principio para que entonces lo importe una vez, de una vez en el programa. Eso no consume memoria. Lo que consume memoria es el código. ¿Lo ven? Chévere. Entonces, nosotros ya tenemos ahí nuestra función que hace la hipotenusa, que calcula la hipotenusa. Así que vamos a imprimir, podemos imprimir lo siguiente. ¿Sí? Vean lo siguiente. Pueden imprimir esto. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es, escriben dos puntos separados. Si quieren pueden escribir coma y pueden escribir en este, después que escriban este coma, pueden escribirlo de la forma hipotenusa, que es que se llama la variable. ¿Sí? Chévere. Vamos a darle play a este programa. Entonces nos dice, deme el cateto A, 3. Deme el cateto B, 4. Y fíjense que hay un error. Vamos a ver de qué se trata el error. Ajá, me dice que... Me dice que es acá en la función. Déjenme verificar un momento a ver la escritura de la función, a ver. Y SQRT. Bueno, la función está bien definida. Vamos a ver acá. Permítanme un momento acá verificar. Esto es una de las cosas erróneas de Google Colab. De hecho, con los estudiantes del otro curso, este, Google Colab les decía que el programa estaba malo y el programa tenía los datos de manera correcta. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, dígame. Sí, dígame. Ajá.
Daniela, dime. Ok, fíjense que acá ya está diciendo cuál es el error. Tipo de error. Dice, el objeto, sí, es de tipo float, sí, es decir, el cateto es un float y al parecer lo está considerando como un entero, sí, es decir, pareciera que entonces la función como que está limitada al trabajo con enteros. Vamos a ver de todas maneras, vamos a representarlo como un entero para el caso del ejemplo. Eso no debería ocurrir porque puede ser cualquier número matemático. 3, 4. Sí, ese era el error. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5. Pareciera entonces que realmente el dato de la hipotenusa o el dato que me aborda la función ISQRT está admitiendo únicamente valores enteros. Bueno, eso es raro. De todas maneras, yo voy a hacer verificación de eso y si logro el ejercicio con los datos como deben ser, entonces se los envío para que hagan la corrección. Pero lo importante acá es lo siguiente, es la forma en la que nosotros podemos convocar una función matemática. ¿Sí? La forma en la que nosotros podemos hacer la convocatoria de una función matemática, obviamente importando el módulo mat. ¿Nos quedó claro esta parte? ¿O hay alguna duda? Fino. Ajá. Ah, claro, al yo ponerle el i, le pedí el entero. Ok, perfecto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ah, bueno, fíjate, ¿ves? Perfecto. Claro, antiguamente, de hecho, la función ISQRT no la conocía, pero bueno, pensé que era como esta es la librería más actualizada de Python, pensé que era que lo había cambiado de esa forma. Ahora, dentro de la librería o dentro del manual, no aparece SQRT. Ah, sí aparece. Claro, claro, aquí dice la diferencia, ¿ves? Retorna la raíz cuadrada de un valor de x como expresado en una función x. Es decir, este valor, lo que tú estabas diciendo, si pongo y, me está solicitando que únicamente sea un valor entero. O sea, el argumento tiene que ser un valor entero. Perfecto. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿O alguna aclaratoria? Por cierto, ¿vieron el examen? Sí, lo vieron difícil. No lo has podido revisar. Vamos a ver si ya estamos a nivel de... Déjame revisar a ver si estamos a nivel de poder hacer uno, hacer el ejercicio del examen, pero con Python. Bueno, fíjese.
Bueno, no. Cuando veamos estructura de control es que se puede resolver porque el ejercicio tiene condicionales y no hemos visto condicionales en Python. ¿Sí? Aunque hay una forma que se llaman datos booleanos. No hemos trabajado con datos booleanos. Tal vez podamos, vamos a ver si lo podemos resolver con datos booleanos. ¿Les parece? Ah, no, pero no podemos hacer datos booleanos porque igual nos va a pedir una condicional al final. Si al final nos va a pedir una condicional para poder responder al usuario. Bueno, no, en esta oportunidad no les podré hacer con Python. Vamos de todas maneras a ver si veo un ejercicio de la guía, ¿sí? Y resolvemos un ejercicio de la guía. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el ejercicio 3 dice, da 2 puntos en el plano, en coordenadas, quedando las coordenadas de los 2 puntos. Diseña un programa para calcular la ordenada correspondiente a una axisa y cualquiera también suministrada como dato, empleando interpolación lineal. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a crear un programa en el que el usuario nos va a dar 2 puntos del plano. Y cuando nos dé esos 2 puntos del plano, nosotros vamos a ver si vamos a hacer una interpolación y vamos a decirle esa interpolación. ¿Sí? Vamos a insertar acá un nuevo código. Supongamos entonces que el usuario nos da x1, ¿sí? Perfecto, donde x1 es un dato float input, ¿sí? Y le vamos a decir inserte la abscisa del primer punto, ¿sí? Perfecto. Chévere, todos me siguen. Vamos a dar también el yesu1, ¿sí? El yesu1 es la ordenada del primer punto, ¿sí? Vamos a tener entonces un x sub 2 y un y sub 2. Bueno, muchachos, como les estaba diciendo, ya terminó la clase. No, mentira, Jefferson. Llegó tarde Jefferson. Ok. Este, Vamos entonces a tener la axis del segundo punto y la ordenada del segundo punto. Esos son los datos que nos va a dar el usuario. ¿Sí? Que nosotros vamos a hacer un programa que interpole. ¿Sí? Es decir, le vamos a decir que nos dé un valor de la axisa y él nos va a decir cuál es la ordenada que está entre esos 2 puntos. Es decir, ese punto pertenece a la recta que une estos 2 puntos. ¿Estamos claros?
Entonces, ¿qué debe hacer el programa? ¿Qué debe hacer el programa primero antes de hacer la interpolación? No todos a la vez. ¿Qué debe hacer el programa antes de hacer la interpolación? Exacto. Entonces debería primero determinar por lo menos la ecuación de la recta a la cual pertenecen los puntos. ¿Cierto? Y para hallar la ecuación de la recta, nosotros debemos determinar una pendiente que viene siendo, ¿sí? Y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Dividido entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y luego vamos a determinar un valor de y, ¿sí? Un valor de y, donde, ¿verdad? Va a ser la pendiente, ¿correcto? Bueno, o el valor de y va a ser igual a el valor de la pendiente que multiplica a un valor de x, ¿sí? Menos el valor de un x sub 1, ¿sí? Y a eso le va a sumar el valor de y sub 1, ¿correcto? Ajá, pero ¿quién es esta x? Correcto, la x es lo que el usuario me va a dar, ¿sí? Entonces x va a ser igual a float, ¿sí? Input, y le voy a decir al usuario, inserte el valor al que desea hallar la ordenada. El valor de la abscisa. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que inserte el valor de la abscisa al que deseo hallar su ordenada. ¿Correcto? Y ya fíjense que me hace el cálculo de la pendiente y me va a encontrar el valor de la abscisa. Es decir, mi abscisa va a representar y. Y por lo tanto, voy a imprimir lo siguiente. Voy a imprimir el valor de la ordenada es, y coloco coma y el valor de y. Perfecto. Le damos play. Entonces lo primero que me pide es el primer punto. ¿Sí? El primer punto. Bueno, como ya sabemos, vamos a ver una recta fácil. La recta y igual a x, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a darle el punto 1, 1. Ya. Vamos a decirle que se detenga.
Vamos a esperar que arranque esto. Todo- Bueno, me disculpa muchachos, se cayó el internet. Aló, ¿me escuchan todos? Sí, lo que pasa es que se cayó el internet. Ok, déjeme compartirle nuevamente la pantalla. ¿En qué parte quedaron cuando antes de que se cayera la señal? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a insertar, por ejemplo, el punto 11 y el punto 55. ¿Sí? Y me dicen, bueno, mire, inserta el valor de la abscisa a la cual le deseas hallar la ordenada. Bueno, por ejemplo, el 2. Y él me debería dar entonces, me dice que me está dando un error. Vamos a ver por qué. Dice aquí, ujú, es un dato float, y igual m. Ah, claro, sí. Aquí debo decirle m por. Entonces, vamos a ver 1, 1, 6, 6 y le introduzco 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que me dicen que el valor es de 2.0. Yo ese valor, mira, si es entero, después le voy a enseñar algo. Por ejemplo, usted puede decir, mira, si ese valor es entero, cuando vean condicional, imprímemelo como un entero. No lo imprimas como un float. ¿Sí? Perfecto, pero entonces vieron que el programa puede interpolar. Ok, perfecto. Entonces, esta parte que acabamos de ver está relacionada a poder entender los tipos de datos que tenemos presentes. ¿Sí? Los tipos de datos que tenemos presentes. Ahora, ¿qué otros datos existen o qué otras formas de poder aplicar las variables tenemos? Déjenme guardar esto para que Google Colab no me siga molestando que no he guardado nada. Entonces le voy a poner clase 2 Python. Ujú. Le voy a dar aquí para que... Bien, bien. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Python es una herramienta que también contiene otro tipo de forma de declarar las variables. ¿Sí? Dentro de ellas se encuentran inmersas
se encuentran inmersas las listas. ¿Qué son las listas? Es como una variable en la que puedes almacenar varios datos y de distintos tipos. Por ejemplo, vamos a llamar lista a la variable, usted la puede llamar como quiera, menos Goku, Vegeta, nada de eso, ¿sí? Pero yo la voy a llamar lista, ¿sí? En esta lista voy a insertar, por ejemplo, el número 23 y voy a insertar hola ING civil, ¿sí? Y también voy a insertar otro tipo de dato, puede ser este, un dato 1 más 4J, ¿sí? Que es un dato de tipo complejo, ¿sí? Un número complejo. Entonces fíjense que yo tengo una lista y en esta lista, ¿sí? Yo puedo ver lo siguiente. Usted dirá, bueno, mira, ¿cómo yo imprimo, verdad? Esa lista, voy a imprimir lista, ¿sí? ¿Cómo yo imprimo esa lista y los datos que están ahí metidos dentro de la lista? Bueno, cuando usted imprime la lista, vea que ella simplemente lo que hace es tomar los valores 23 o la ingeniería civil, 4 1 más 4J y te la imprime. Sí, y te la imprime, fíjense que queda metido entre corchetes. La forma de declarar una lista es en corchete. La forma de declarar una tupla es en paréntesis. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una lista y una tupla. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de almacenar varios datos a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, vean lo siguiente. Yo voy a declarar X, ¿sí? Vamos a llamar X, a el primer dato que tiene la lista, ¿sí? Para eso se hace un proceso que se llama indexación. La indexación no es más que un índice que se le coloca a cada valor de la lista. Toda indexación comienza desde cero, es decir, yo puedo comenzar acá, este número 23 que está acá, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver en qué posición está ubicado. Para ello, yo lo que hago es esto. Yo digo, mira, este valor de X va a ser mi primer dato de la lista. Y para convocar ese primer dato de la lista, yo escribo lista y escribo 1, que es el dato de la lista. Y quiero que me imprimas el valor de X. ¿Sí? Cuando le doy play, fíjate que me imprimió Hola Ingeniería Civil y no me imprimió el número 23, que es el primer dato. Lo que significa que si yo voy desde acá para acá, yo voy contando entonces desde el 0. 0, 1, 2. Es decir, la lista contiene tres datos. Sí, contiene tres datos. Pero en realidad, ella en su indexación, todo índice comienza desde 0. El primer dato de la lista es de índice 0. Vamos a ver. Cuando le doy X igual a lista 0, es decir, el primer dato que tiene la lista, el número 23, es el valor de índice 0. ¿Estamos claros de la indexación? ¿Se comprende? Sí, perfecto. Ok, veamos entonces. Si yo coloco el dato número 2, le doy play, veo que me imprime 4 más 1J. Si yo le doy 3 y le doy play, vea que entonces me da un error porque no es el tamaño de la lista. Esto es algo importantísimo porque también yo puedo imprimir, por ejemplo, aquí voy a imprimir el dato 2, pero también yo quiero que me imprima el tamaño de la lista. Bueno, para eso utilizamos la función len. ¿Sí? La función len me dice cuál es el tamaño de la lista. ¿Sí? Len lista. Cuando le doy play, fíjese entonces que me dice que tiene tres elementos. Uno, dos y tres elementos. Es decir, la función len, muchachos, no me da la indexación. Lo que me da realmente es el tamaño o la cantidad de elementos que la lista posee. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo llamo len
el primer dato es 0. Vamos a llamar entonces a Y el segundo dato, que sería lista corchete 1, ¿sí? Y vamos a llamar Z igual lista corchete 2. Entonces fíjense que yo voy a poder imprimir el valor de X y su tipo, ¿sí? Vamos a ver entonces. Fíjense que me dice 23 y es un tipo entero. Vamos a ver cuando coloco el valor de Y su tipo. Me dice, hola, ingeniería civil, y es de tipo string, ¿sí? Y vamos a ver cuando imprimo Z y le doy play, me dice 4 más J y es de tipo complejo. Es decir, que la lista es simplemente un modo de variable en el que yo puedo almacenar muchos datos a la vez. En otros lenguajes de programación esto se conoce como vectores. ¿Cuál es la diferencia entre los vectores y las listas? Eso se lo voy a explicar. La modernidad del lenguaje de programación en Python permitió que tú puedas almacenar datos de diferentes tipos en, en una variable múltiple, ¿sí? En una variable múltiple de tipo vector no puedes insertar datos de distintos tipos, solamente deben ser de un solo tipo. Python rompió con ese paradigma, ¿sí? Creó una lista o un tipo de variable llamada list, ¿sí? De hecho, ustedes pueden decir que le imprima la lista y que le diga el tipo de variable que es esa lista. Y fíjense que les va a decir que es de tipo list, ¿sí? Entonces, ¿qué fue el paradigma que rompe Python? Que en otros lenguajes de programación, cuando tú hablas de un vector, bueno, sus elementos deben tener la misma estructura como tipo de dato, mientras que la lista no necesariamente tiene que tenerlo. ¿Nos queda clara esa concepción allí? Bueno, fíjense que yo ahora voy a hacer otro tipo de indexación. Fíjense esta indexación con negativos. Cuando le doy play y le digo, mira, hazme el favor, imprímeme X. ¿Sí? No me importa ya el tipo. Imprímeme X, imprímeme Y e imprímeme Z. Cuando le doy play, fíjate que él me imprime 1 más 4J. Es decir, cuando hablamos de negativo es porque estamos de esta forma de indexación. Es decir, pasamos desde el último hacia el primer valor de la lista. Este es el -1, este es el -2 y este es el -3. Una pregunta que me hizo un estudiante, bueno, en medio de sus tonterías, me dijo, profesor, pero ¿y por qué no comenzamos acá desde 0, -1, -2? Y yo dije, bueno, si quieres agarra, pon 0 aquí y ve que te dibuja. Si tú pones 0 y le das play, entonces te está dibujando el que realmente le entiende como 0. 0 es el 23. Si ya tú dijiste que 0 era el 23, como ahora vas a pedir que 0 sea 1 más 4J. ¿Sí? Bueno, es evidente que ese muchacho tiene pocas probabilidades de aprobar esta asignatura. Bien, entonces, por ejemplo, si yo pongo -1, ¿sí? -1, -2 y -3. Ven que lo que va a hacer es que me va a imprimir esta misma lista, pero al revés. Vean que hay que imprimir 4IJ o la ingeniería civil y 23. ¿Sí? Es otra forma de poder ver los elementos presentes dentro de una lista mediante la indexación.
Esta es una indexación negativa. La otra es una indexación partiendo desde cero y de forma positiva. ¿Se entendió esto? Ok, perfecto. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver realmente exacto, el menos uno viene siendo el último de los valores de la lista. Bien, permítame un momento que voy a tomar agua. Ok, esa es la ventaja de estar en casa. Chévere. Bien, vamos a ver ahora, sí, cómo nosotros podemos agregar, sí, eh, elementos a esa lista, porque nosotros tenemos una lista formulada, pero necesitamos agregar elementos a esa lista. Permítame un momentico acá. Ok, supongamos que nosotros lo que queremos es agregar elementos a esta lista. Nosotros tenemos esta lista que está acá, ¿sí? Y queremos ir agregando nuevos elementos. Existe algo que se llama método, ¿sí? El anterior que nosotros habíamos visto lo definimos como módulo, ¿sí? Para el caso matemático. Y ahora vamos a ver lo que es un método. ¿Qué es esto? Supongamos que nosotros tenemos, voy a agregar aquí list. Queremos agregar elementos a esa lista. La forma más fácil de hacerlo es hacer utilizando lista.append, ¿sí? Que append representa un método. Fíjense que primero se escribe lista y luego se escribe .append y se abre paréntesis. El append representa realmente el método que le va a permitir agregar el valor a la lista. Obviamente lo va a agregar en la última posición. Entonces yo quiero agregar a esa lista eh, un valor alfanumérico. Por ejemplo, valores, ¿sí? Yo quiero que entonces se agregue a esa lista eso y vea que al final agregó la palabra valores, ¿sí? Veamos a ver si la función entonces nos permite ir más allá. Si nosotros podemos agregar 45,8, 485, perdón. Fíjense entonces que en este caso la lista, la función append no nos permite agregar más de un valor. ¿Sí? Es decir, que debemos tener que ir agregando valor a valor a la lista de esta forma. ¿Estamos claros? Ok. Pero vieron entonces que la función append lo que hizo fue que nos permitió, ¿sí? Agregar, ¿sí? No en una posición específica, sino que lo hizo al final. Y supongamos que nosotros lo que queremos es entonces que lo agregue en una posición específica. Para ello, entonces nosotros vamos a utilizar el método insert. Insert, lo primero que debemos hacer es decirle, mira, ¿dónde vas a insertar? Fíjate que me dice index, lo ven aquí arriba, que me dice index. Index viene, ajá, vienen de indexación. Lo que me está diciendo en qué parte del índice lo quieres colocar.
Bueno, al igual que como lo ve en Excel, que te iba acompañando, yo en este caso lo quiero colocar en el elemento uno, ¿sí? En el uno donde dice hola, yo quiero que entonces mueva ese espacio y me coloque ahora 5 millones, 5.000, ¿sí? Cuando le doy play, entonces fíjense que me movió hola ingeniero civil, ¿sí? Lo movió y puso en el espacio donde estaba hola ingeniero civil ese 5.000. ¿Se comprende? Ok, perfecto. Otra forma de también poder agregar datos es a través de una extensión. La forma de la extensión es la siguiente. Se utiliza, ¿sí? El método extend, ¿sí? Y yo puedo agregar esa extensión. Pero para yo agregar esa extensión, yo, por ejemplo, voy a crear una nueva lista, ¿sí? Y esa nueva lista es un número primero, 22.568, por ejemplo, y una palabra también que diga muchachos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo extend, yo le voy a decir, mira, yo quiero entender, esta lista tiene que ser la lista 2, perdón. Yo quiero extender la quiero extender con la lista número 2, ¿sí? Y cuando yo le doy play, fíjense que ella lo que hace es colocar los valores que estaban en la lista número 2 en la última posición y la extiende. Esa también es una forma de agregar datos a la lista. ¿Se entendieron los tres métodos o los tres métodos para poder nosotros agregar datos a la lista? Perfecto. Bueno, pues entonces nosotros decimos, ajá, profesor, pero venga acá, está bien, le agregamos datos a la lista, pero ¿y ahora qué pasa cuando nosotros queremos modificar datos de esa lista? Vamos a crear una nueva lista. Ujú. Ahí creamos una nueva lista. Nosotros lo que queremos hacer ahora es poder sustituir los valores de esa lista. Por ejemplo, mire, profe, ese 4J, quiero que eliminarlo de ahí y quiero poner un valor punto flotante. Ok, perfecto. Entonces le decimos lista, sí, y le vamos a decir en qué posición está ese valor. Bueno, sabemos que indexado, ese es el valor número 2, o también indexado es el valor -1, ¿sí? Y ese 4J lo quiero quitar de allí, ¿sí? Y ahora quiero poner 25.4. ¿Lo ves? Entonces ahora le voy a decir que me imprima la nueva lista. Vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Borró el 4J lo borró y ahora puso 25.4. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Entonces, para nosotros poder hacer el cambio, simplemente podemos hacer eso. Ese cambio puede ser de forma matricial, ¿me entiendes? Es decir, nosotros podemos también decir, bueno, quiero que lo hagas desde 0 hasta 1. Quiero que me pongas 25.4. Vamos a ver. Bueno, tengo que colocar aquí los valores, ¿no? Obviamente. Si son dos valores, yo debo colocar eh, dónde quiere hacer el cambio. Ajá, Marisol. Te escucho, Marisol. Ajá.
Yo lo que quiero hacer es un cambio en un rango, ¿sí? En un rango específico. Ujú. Aló, Marisol. ¿Qué no sabes? Ah, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo, fíjate, de cero hay alguien. Ok. Lo que estoy haciendo es lo siguiente, de cero a uno, es decir, en la posición cero y en la posición uno quiero que coloques esto que yo estoy colocando acá. Ahora la estás entendiendo, Marisol. Ok. Fíjate algo, yo le voy a colocar acá, Marisol, de cero a 2 y le voy a dar play a ver qué hace. Fíjate que borró Venezuela y 2500 y colocó lo que yo quería que colocara. ¿Lo ves? Fíjate algo, tú dices, ajá, pero yo le di de cero a 2 y ¿por qué no borró el 4J? Si el 4J es 2. Bueno, este rango es mayor o igual a cero y menor que 2. ¿Sí? Repito, este rango es mayor o igual a cero y menor que 2. ¿Se comprende? Es decir, si tú colocas aquí 3, fíjate que te quita el 4J y te pone la lista que está acá. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Hasta los momentos hay alguna duda con las listas. Ajá. No, porque print es una función, ¿sí? Y las funciones, los argumentos se colocan entre paréntesis. Cuidado con eso, ¿sí? En el caso de la lista, como tú estás declarando la lista, lo colocas en corchete, la declaración o realmente la asignación a la variable lista es con corchete, ¿sí? Pero cuando tú también haces la indexación para poder saber los elementos, también utilizas corchete. En el caso de las tuplas, que ya la vamos a ver, se utiliza paréntesis, pero eso es simplemente para poder simbolizar que eso es una tupla. Pero cuando estás haciendo una función es en paréntesis, no puedes hacer una función en corchete. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Chévere. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces ya sabemos cómo nosotros podemos sustituir, cambiar los datos dentro de la lista en Python. Ok, entonces ahora lo que queremos es eliminar. Vamos a aprender ahora a eliminar los datos. Vamos a crear entonces lista, ¿sí? Y vamos a escribir, bueno, una lista numérica. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tenemos una lista numérica. 1, 2, 3 y 4. Y queremos eliminar
valores de esa lista, ¿sí? Para ello nosotros vamos a utilizar también dos tipos de, dos tipos de, en realidad, dos tipos de métodos, y lo otro en realidad no es un método, sino una operación como tal, ¿sí? Por decirlo así, una operación en Python. Entonces, tenemos nuestra lista 1, 2, 3, 4 y nosotros deseamos eliminar, ¿sí? El valor de 3. Entonces podemos decirle lista.remove. ¿Y cuál le quieres eliminar? El 3. Quiero eliminar ese 3, quiero eliminarlo. Y quiero que me imprimas la nueva lista para saber si lo hiciste. ¿Sí? Vamos a darle play. Entonces fíjense que me eliminó el 3 de la lista. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión con esta función, con este método remove? Sí, que este método remove tengo que especificarle lo que quiero eliminar. Si por ejemplo aquí dijese eh, hola, yo tengo que decirle acá que elimine hola. ¿Sí? Cuando le doy play, fíjate entonces que me elimina hola de la lista. ¿Sí? Hay otro método, ¿sí? Que es el método pop. ¿Sí? El método pop sí me permite indexar. Por ejemplo, yo quiero a través del método pop que me elimine el 3. Pero ¿qué representa este 3? Recuerda que este es 0, 1, 2 y 3. Es decir, el 3 representa el 4. Vamos a darle play a ver qué hace. Y fíjate que me eliminó el 4. ¿Sí? Es decir, a través del método pop yo puedo indexar mi eliminación. ¿Sí? Vamos a ver cuando colocamos el método pop solo, eliminó el último. Es decir, por defecto, el método pop, si no le dice cuál es el valor que deseas eliminar o en qué posición está el valor que deseas eliminar, él automáticamente elimina el último valor de la lista. Perfecto. ¿Se entendió? Ok. Hay otra forma también de eliminar que es a través de la aplica o la palabra, esto se llama palabra, algunos le dicen palabra clave, pero es una palabra reservada. La palabra reservada del que viene de delete, ¿sí? La palabra reservada del o la frase del reservada me permite ir a la lista y poder eliminar cualquiera de los valores. Entonces, cuando le doy play, fíjense que cuando le doy list dots, me eliminó el 3. ¿Sí? Cuando le digo lista completa, entonces fíjense lo que hace. Me dice un error. ¿Por qué? Porque me está eliminando toda la lista. ¿Sí? Entonces me está diciendo, mira, ve acá, tú me estás mandando a imprimir una lista que no existe. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si le doy del lista, él elimina la lista. Si le doy del 4 y le doy play, entonces él me va a eliminar el elemento que está en la posición número 4. Esa es otra forma también de poder eliminar de forma indexada. ¿Sí? Vieron que nos dio un error cuando nosotros estábamos aplicando eliminar la lista. También nosotros podemos hacer dentro de la lista un método de limpieza. ¿Sí? Como todo el inglés, esto es el método clear. Cuando le damos play, fíjese entonces que me imprime la lista pero vacía. Porque lo que hizo fue que agarró y la limpió y le quitó todos los datos. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces, esos son los métodos utilizados. Para el caso de eliminación, primero utilizamos remove, también utilizamos el método pop. El método pop, si lo dejan vacío el argumento, ¿qué va a eliminar? El último valor.
En el método POP, si le colocamos en la indexación o el índice al cual deseamos eliminar, nos va a desear eliminar ese índice que usted está colocando. También utilizamos la palabra del, que es una palabra reservada para Python, para entonces poder eliminar los elementos de la lista y invocamos el elemento de la lista indexado para poder eliminarlo. Y por último, también podemos limpiar la lista. También podemos eliminar toda la lista, pero cuando vayamos a imprimir la lista, recordemos que entonces lo que va a pasar es que nos va a decir qué lista te voy a imprimir si tú me mandaste a eliminarla. Ya yo la eliminé y no tengo que imprimirte nada. Perfecto. Chévere. Fíjense que nosotros tal vez podamos operar, ¿sí? Con las listas. Por ejemplo, yo voy a decir números uno y voy a crear la lista número uno que va a tener números pares del uno entre uno y 10. Números pares entre uno y 10, es decir, 2, 4, 6, 8 y 10. Y bueno, vamos a llamar esta pares. Vamos a llamarla pares. Y recuerden que las variables tienen que tener y la otra la llamamos impares. ¿Sí? En los impares, bueno, vienen siendo 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Esos son mis números impares. Entonces yo puedo operar entre las listas. Automáticamente Python va a decir, voy a crear una nueva variable llamada resultado y esa variable resultado va a ser igual a pares más impares. ¿Sí? Y bueno, voy a imprimir ese valor de resultado. ¿Sí? Fíjense lo que hizo. Como él consideró una lista, él lo que hizo fue que pegó las dos listas. ¿Sí? Él pegó las dos listas. Es decir, que para nosotros poder hacer operaciones matemáticas con los elementos de la lista, nosotros tenemos que hacer otro tipo de operación. Cuando veamos la próxima clase, operaciones y operadores completos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta entonces cómo vamos a operar en cada una de este tipo de variables. Mientras tanto, solo sabemos operar con datos con variables simples, no con variables de tipo completas o multivariables como esta. Chévere. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ok. Vamos a ver entonces a lo que son las tuplas. Las tuplas, bueno, es el mismo tratamiento que se le da a las listas, pero hay una cosa bien clara. Los datos de las tuplas no pueden ser modificados, es decir, no existen métodos para modificaciones, transformaciones y eliminaciones de los datos allí presentes. Sin embargo, no existe método, pero sí existe una metodología. Y usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué locura es esa? O no existe método, pero sí existe una metodología. Sí, claro que le existe. Es decir, nosotros podemos hacer algún cambio dentro del tipo de la variable y transformarlo nuevamente en una misma variable para poder eliminar sus datos. Es decir, nosotros tenemos una tupla, sí, que la vamos a llamar tupla, y se escribe entre paréntesis, sí, lo que representa esa tupla. Entonces tenemos ahí valores 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que si nosotros intentamos hacer, por ejemplo, tupla.remove y le decimos que elimine el 3 y le decimos, mira, imprímeme la tupla. Cuando le dé play, él me va a decir que tienes un error en dónde, en el método. ¿Por qué? Porque no le puedes eliminar en ningún momento ese objeto a la tupla. La tupla es estática. Esto tiene que ver con algo que más adelante, o sea, ustedes no lo ven como materia,
pero una de las funcionalidades que tiene es cuando se ve programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos existe una parte que es encapsulamiento. Tú lo que haces es que esos datos sean encapsulados. Por ejemplo, si tú entras a la página del banco que sea que tú tengas, en ningún momento tú vas a poder modificar el saldo, ¿cierto? Si tú modificaras el saldo, bueno, yo también quisiera, avísenme cuando tengan ese tipo de banco, bueno, pues yo también, pagarme mi cuentica allí, porque, abrirme mi cuenta, porque si yo puedo modificar el saldo, entonces yo jamás me voy a poner un saldo negativo, siempre me voy a poner un saldo positivo. Ese tipo de datos son datos encapsulados, es decir, te los muestra desde la base de datos, pero jamás puedes modificarlo. Pero tú sí puedes modificar, por ejemplo, eh, por ejemplo, no, tu número de teléfono tampoco lo puedes modificar. Tu clave, tú puedes modificar tu contraseña. Ese tipo de datos se conoce como datos no encapsulados. Pero eso ya es materia de otra harina de otro costal. Ya eso no nos compete a nosotros porque ustedes no llegan hasta esa parte de la materia de programación orientada a objetos, que como decir, yo lo llamaría programación 2. ¿Sí? Bueno, en donde yo trabajo en otro instituto es programación 3 en realidad. Chévere. Entonces, vemos que la tupla no puedes modificarla. Pero sí hay algo bien importante que pasa con la tupla. Que nosotros podemos decir que mi valor de tupla, o puedo decir que mi tupla la puedo convertir en una lista. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo que hice fue que agarré y la convertí en lista. Y cuando la convertí en lista, entonces yo puedo decir que mi tupla remove, ¿sí? Y le voy a eliminar el 3. ¿Sí? Voy a eliminar el valor que diga 3. Y luego mi valor de tupla lo vuelvo a convertir en una tupla. ¿Sí? Lo vuelvo a convertir en una tupla. Y lo que cuando le doy play, fíjate entonces que él me imprime la modificación en la tupla. ¿Sí? Entonces por eso es que yo le decía, no existe un método para que puedas eliminar, pero sí existe una metodología. La metodología es convertir la tupla en una lista, ¿sí? Agarro la tupla, la convierto en una lista y la vuelvo a asignar a la variable tupla. Luego agarro, como esto es una lista, si tú imprimes aquí, sí, realmente esto es una lista. Ahora tuple es una lista, por lo tanto ahora sí puedo eliminar el valor de 3, por ejemplo, remove 3, ¿sí? Y después que elimino ese valor, entonces la vuelvo a convertir en una tupla con la función tuple, ¿sí? La función tuple, entonces puedo convertirla nuevamente la tupla en una tupla y la imprimo. Y fíjense que se imprimió en paréntesis, por lo tanto lo que se imprimió fue una tupla. ¿Se entiende esta forma o esta metodología? Correcto, es un cambio de variable. ¿Sí? En realidad estamos cambiando el tipo de eso. Muy bueno ese ejemplo. Lo voy a aplicar, es un cambio de variable. Bueno, lo puedo aplicar a ustedes que estudian ingeniería. Los que estudian otra cosa no puedo aplicarlo porque tal vez no vean cambio de variable. Perfecto. Otro dato bien importante y de gran manejo es, por ejemplo, los diccionarios. Voy a llamar acá diccionario. Los diccionarios son unos tipos de datos en los que yo puedo almacenar, fíjese que se colocan en llave y tienen una forma exclusiva de escribirse. Usted lo puede escribir tal, coma, tal, es decir, usted puede escribir de esta forma. El diccionario lo puede escribir de esta forma. Usted puede escribir nombre, y el nombre es Katiuska, ¿sí? Coma, puede escribir
edad, y puede decir cuál es la edad de Katiuska. La edad es 30 años. ¿Sí? Puede también escribir su cédula de identidad. ¿Sí? Cédula de identidad. Y la cédula de identidad es 14 608 640. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de variable es esta? Una variable en donde yo puedo almacenar con índice o con localización real los datos. Es decir, yo no estoy almacenando los datos, yo no estoy almacenando Katiuska C30 y en la cédula. Yo estoy almacenando diciéndole un atributo realmente a mi dato. Le estoy diciendo, mira, esta variable va a almacenar el nombre, la edad y la cédula. ¿De quién? De Katiuska, de su edad, de Katiuska va a almacenar su nombre, su edad y su cédula. Normalmente esto no se escribe así. Normalmente en programación se escribe de esta forma. ¿Sí? Así se escribe en programación. Obviamente el último no termina con coma porque no tiene sentido. Quien tiene sentido son las comas que van a separar las demás. ¿Sí? Esta es la forma en la que normalmente se escribe en programación. ¿Esto se entiende? Aló. A veces siento que se me cayó el internet. Se entiende claramente qué son los diccionarios. En realidad los diccionarios son una forma de poder escribir la variable. Es una forma en la que podemos almacenar los datos en la variable diccionario, pero de forma que le coloquemos el atributo o un identificador. Bueno, yo voy a almacenar Katiuska, pero Katiuska ¿qué es? Un nombre. 30, pero ¿qué es 30? Una edad. ¿Sí? Una cédula, pero un número allí de millones, pero ese número de millones, ¿qué es? Una cédula de identidad. ¿Sí? Esa es una variable en la que se puede almacenar, como en la que se puede almacenar los datos de una forma específica. Ahora nosotros diríamos, bueno, ¿y cómo nosotros ahora vamos a llamar esos valores? Bueno, nosotros podemos decir, vamos a decir, por ejemplo, X. ¿Sí? X va a ser igual a diccionario, ¿sí? Y vamos a llamar a nombre. Vamos a llamar a nuestro nombre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir esa X. Vamos a ver qué pasa. Ve entonces que imprime el nombre que es Katiuska. ¿Sí? La forma de invocar es tal cual como la de la lista. Es decir, la diferencia es que aquí yo tengo que decir que quiero de ese diccionario el nombre. Entonces, ¿qué quiero? La cédula de identidad. Entonces, cuando lo imprime, ve que te va a decir la cédula de identidad. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, muchachos. Razones por las cuales podemos luego ver más allá. Por ejemplo, esto de cédula de identidad, es decir, nosotros podemos insertar también una lista dentro de esto. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, lista y esa lista tiene otras cosas. Por ejemplo, esa lista tiene, vamos, aquí me está dando error porque no coloqué la coma. ¿Sí? Esa lista tiene los hobbies. Comer helado, comer, viajar y jugar. Entonces vamos a cambiar el nombre de esta lista. Son los hobbies. ¿Sí?
Entonces yo puedo invocar acá, bueno, cuáles son los hobbies de esta persona. Le doy play y fíjense que me dice le gusta comer, viajar y jugar. ¿Sí? Es una forma también de poder almacenar datos. Luego esto lo vamos a profundizar porque vamos a entrar en un campo de poder convertir todo este tipo de cosas como en unas matrices y poder hacer calculitos. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta, ¿queda alguna duda con relación a lo que hoy programamos acá en Python? Sí, claro. Totalmente, totalmente más fácil. Muchísimo más fácil. Ajá, sí, sí, sí. De eso les voy a dar una recomendación. Hay una página que se llama W3 School. Sí, déjenme buscársela para enviarse. Esto es para quienes después se apasionen por la programación. Ok, déjenme compartirle la pantalla. Bueno, yo grabé, pero vamos a ver acá una cosa.